¿Cómo estamos a toda la comunidad boliviana de bienes raíces, seguidores de nuestra página principal, donde compartimos mucha información de valor y enseñamos lo que son técnicas de inversión en bienes raíces? Bueno, pues amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tener una entrevista. Tenemos un invitado muy especial donde nos va a estar él hablando, comentando todo lo que él hace, a qué se dedica, a qué investiga. Entonces, esto también con miras al segundo encuentro internacional de bienes raíces a realizarse este 24 y 23 y 24 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, el invitado que tenemos hoy día y el tema que vamos a hablar, bueno, él es entendido en la materia, que son ciclos inmobiliarios. Entonces, él se llama Julio César Valenzuela. Él es máster en Administración de Negocios. También es fundador de Citrino Capitales Inmobiliarios, director asesor financiero. Entonces, él se va a presentar. Sin más preámbulos, por favor, le voy a añadir a la transmisión. Hola Franz, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo noches. estás? Buenas noches, Julio. Ya estamos en vivo. Quería que te presentes primeramente a la comunidad de bienes raíces de Bolivia. ¿Quién es Julio César Valenzuela? Dale, gracias Franz, gracias a todos los que están ahora escuchando. Les comento, mi nombre es Julio César Valenzuela. Como decía Franz, soy fundador de una empresa que gestiona inversiones inmobiliarias en Bolivia y en Paraguay. Nacimos el año 2021 y esto en realidad viene de toda una historia familiar. Ya, yo soy parte de un grupo que viene haciendo desarrollos inmobiliarios hace ya casi 40 años. Mi padre comenzó a construir el año 1983, justamente en la época de la hiperinflación. Y bueno, viene construyendo, yo me unía a la empresa desarrolladora el año 2013, que salí de ingeniero de la Universidad de Nueva York y estuve en la empresa Urbanova como primero en el área de contabilidad, control de gestión, de igual pasé por el área de proyectos, donde vimos arquitecturas, aprobaciones, y finalmente llegué al área de planificación y finanzas, donde estuve hasta el año 2019. Entonces tuve prácticamente 7 años de experiencia en todas las áreas del desarrollo inmobiliario. Con Urbanova hemos construido casas desde vivienda social hasta loteamientos en el Urubó. Entonces tengo bastante experiencia en todo tipo de proyectos y en todo tipo de inversiones. Eh, y el año 2019 tuve, la verdad, la dicha de poder ser aceptado en la maestría de la Universidad de Oxford, que es la mejor universidad del mundo, catalogada la mejor universidad del mundo ya hace mucho tiempo, la universidad más antigua del mundo, ¿no? Y justamente una de las materias que elegí tomar fue desarrollo y bienes raíces, ¿no? Y en esa materia, cuando comienza la materia, el profesor, que es una referencia a nivel Europa con inversiones inmobiliarias, nos dice: jóvenes, los que estén en el rubro inmobiliario, no sepan que el sector inmobiliario es cíclico, pues van a tener muchos problemas, ¿no? Y es importante que entiendan esto, ¿no? Y eso específicamente es lo que seguramente vamos a ver muy por encimita en esta conversación. Y obviamente en el evento que se realizará a fines de este mes iré a profundidad y comentaremos a mayor detalle cómo funciona un ciclo inmobiliario y entenderemos también cómo está evolucionando el ciclo hoy día en activos, en inmuebles residenciales. Específicamente vamos a indagar en Santa Cruz y La Paz, que son dos ciudades que vengo investigando ya hace 3 años, ¿no? Y una de los valores que conseguí a través de esta investigación es darme cuenta que el principal activo que puede tener cualquier persona o empresa es la información, ¿no? Porque cualquier toma de decisión que hacemos con nuestro patrimonio, sea poco o mucho, debemos tener información para tomar decisiones. Entonces, el momento que yo hago una inversión inmobiliaria, tengo que saber
no solamente todo lo que he aprendido en los últimos en mis 7 años de experiencia una desarrolladora, que es entender todo el proceso, sino también cuándo y cómo invierto en ese momento, ¿no? Entonces esa vuelta a mi especialidad y justamente con este estudio que comencé a hacer el año 2020 con el apoyo de un amigo que es profesor de la materia de bienes raíces en Harvard, comenzamos a trabajar este análisis de Santa Cruz y La Paz, ¿no? Y ya hoy por hoy estamos también operando en Paraguay bajo la misma metodología y gestionando una inversión que vamos a lanzar justamente el mes de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Julio. Me parece muy importante, muy interesante. Te comento cómo es la manera en la cual trabajamos. Nosotros en sí somos emprendedores nuevos. La mayoría de la gente que nos está viendo son que están haciendo su primer proyecto, están utilizando técnicas de inversión de diferente tipo, como remodelaciones, construcciones de viviendas, alguno que otro está haciendo también urbanizaciones. Entonces, me parece muy importante tocar este tema que son los ciclos inmobiliarios, ¿no? Muchos no sabemos y eh, yo pienso que todo esto es para hacer un estudio de mercado o para poder predecir el futuro, cómo se va a mover el tema inmobiliario en un determinado o departamento o país. Y para empezar, amigo Julio César, quería hacerte la siguiente consulta para entrar un poco, para que entendamos qué significa ciclos inmobiliarios. Tal vez podrías dar una introducción sobre ese tema. Ya, para hacerlo de forma muy sencilla, porque puede volverse confuso y necesito mucha gráfica para hacerlo entender. Para hacerlo sencillo, seguramente, Franz, a vos siempre te enseñaron que el valor de los inmuebles siempre sube, ¿no? Es una cosa que a todos, ni siquiera los que estamos en el rubro, sino cualquier persona, le dicen invertir tus ahorros en terrenos o en casas, departamentos, porque el valor de los inmuebles siempre sube, ¿no? Y siempre te dicen lo primordial es elegir en qué ubicación vas a poner tu dinero. Entonces, mientras mejor ubicado está tu inmueble, mejor tu inversión. Esa es como que la base que tiene cualquier inversor inmobiliario, cualquier persona que esté invirtiendo su ahorro en inmuebles. Tiene que cumplir esos dos propósitos, ¿no? Buena ubicación, ¿no? Ahora, el ciclo que te dice, ¿no? Que evidentemente el valor, ¿no? Si uno ve el valor siempre sube de precio así de forma lineal, ¿no? Pero tenemos que diferenciar, ¿ya? Dos términos que a veces pocos nos explican la diferencia entre precio y valor, ¿ya? ¿Por qué valor? El valor está compuesto de, ok, si pensamos en una casa, por ejemplo, el valor está compuesto de cuánto vale este terreno, no, hoy día el valor del terreno es 100, y si voy a construir 100 metros cuadrados, hoy día el valor de la construcción de esos 100 metros cuadrados, pongámosle que son $35,000, ¿no? Entonces el terreno $100,000 más la casa $135,000. Ese es el valor, ¿ya? Del inmueble. Ahora, ¿qué pasa con el precio? ¿Ya? ¿Se acuerdan que les decía el valor siempre sube? Pero el precio no sube de forma lineal, el precio sube de forma cíclica. ¿Qué significa cíclica? Que se mueve como onda, ¿ya? Entonces, ahora, cuando está el ciclo en un buen momento, ¿no? Cuando está en un proceso de expansión, se llama, y ahora después vamos a entrar en las diferentes fases del ciclo, cuando estás en un proceso de expansión, el precio del inmueble supera el valor. Es decir, la casa que decíamos que el valor es 135, hoy día en el mercado, en el proceso de expansión, se vende en 150. Es decir, el precio está por encima del valor. Ahora, cuando pasamos a un periodo de sobreoferta o a una recesión, en realidad, en el periodo de recesión es cuando esa casa que vale 135, hoy día su precio puede ser 100. Entonces, si van viendo cómo cuando evolucionan los momentos del ciclo, el precio puede estar por encima del valor o por debajo del valor. También puede estar aparejado, no hay momentos donde se comienza a aparejar, que es en la fase de recuperación o de sobreoferta. Entonces, les acabo de mencionar 4 fases del ciclo, ¿no? La primera fase, que es una recuperación, después una expansión,
después una sobreoferta y después una recesión. Y de nuevo se va dando ese mismo proceso. Entonces, esa es una forma fácil de entender el ciclo, ¿no? El ciclo es cómo interactúa el precio con el valor. Muchas gracias por la aclaración. A ver, para seguir continuando, voy a dar lectura a los comentarios. Tal vez si hay una consulta, amigos, a medida que vamos hablando, lo pueden realizar para que Julio les responda. Saludos, Jaime Cuellar, saludos hasta Potosí. Edgar también nos saluda desde los Yungas, desde La Paz. Lalo también desde, bueno, no dice. Me comenta, por favor, la diferencia entre ingeniería civil y arquitectura. Bueno, no es el tema que estamos tocando, amigo Camilo. A ver, Camilo nos dice también, la economía también es cíclica. Sí, y A ahí ver, tal quiero vez, agarrar el comentario de Camilo. Me quiero agarrar el comentario de Camilo porque eso que dice es correcto. La economía es cíclica. Y cuando uno habla de un ciclo inmobiliario, no es causa, es más bien consecuencia. ¿Qué quiero decir? Ya cuando yo digo el precio excede el valor o está por debajo del valor, eso es una respuesta a la economía. No es una respuesta a cómo se interactúa el ciclo. Ahora, el ciclo tiene diferentes factores que hacen que si la economía está muy bien o está muy mal, el valor de los activos inmobiliarios pueden superar ese bien o pueden ser peor que lo que está yendo la economía. Depende mucho cómo se va desarrollando el mercado, ¿no? Justamente cuando nosotros analizamos un ciclo, lo que vemos es lo que se llama el índice de ocupación, ¿no? Y el índice de ocupación, ¿qué significa? De todas las casas y departamentos de Santa Cruz, por ejemplo, ¿cuántas están siendo ocupadas? ¿No? Entonces, cuando una economía está muy bien, todo lo que se construye se ocupa. Cuando una economía comienza a ponerse mal, lo que se sobreconstruyó se genera vacancias, comenzamos a ver inmuebles vacíos, ¿no? Y es muy normal justamente en este ciclo, en las recesiones, ver en la calle edificios que en la noche ves todas las luces apagadas, o vemos en el día departamentos sin cortinas. ¿Qué significa? Está vacío el edificio. Entonces está muy casado la economía porque, a ver, para que una familia compre un departamento, el banco le pide que tenga su aporte propio, es decir, que tenga un ahorro para comprar la casa, y aparte le pide estabilidad en sus ingresos, es decir, para poder tomar un crédito. Entonces, cuando la economía no está bien, la familia no tiene ahorro, la familia no tiene ingresos estables, por ende se dificulta la compra de una vivienda. Entonces, sí, ahí Camilo tiene razón, la economía es cíclica y por eso el sector inmobiliario es cíclico. Pero hay factores a diferenciar, ya, y ahí justamente donde nosotros nos especializamos y comenzamos a hacer ese análisis más detallado. sí, y yo tenía aquí, ya que estamos hablando del tema, ¿cuánto tiempo lleva un ciclo inmobiliario? ¿O puede ser variable, fijo? Y a ver, un ejemplo tal vez en Bolivia. ¿Verdad? Vamos a dar un ejemplo. Sí, a ver, no existe un tiempo preciso, ¿verdad? Existen datos históricos que nos muestran diferentes comportamientos en los mercados y hubo un académico de la Universidad de Londres que dijo, ok, en base a todos los ciclos que hemos analizado en todo el mundo, vamos a estandarizar las duraciones, ¿ya? Eh, Tenemos primero lo que le llaman los ciclos cortos. Los ciclos cortos duran entre 5 a 7 años, ¿ya? Estos ciclos cortos normalmente se dan cuando el ciclo pasado fue un ciclo muy largo, ¿ya? Y en ese ciclo muy largo hubo tanta producción de inmuebles que tuvimos un ciclo corto después para consumir todos esos inmuebles producidos, ¿ya? De ahí tenemos el siguiente ciclo, que es un ciclo que le llaman ciclo largo, ya no me acuerdo el nombre, tiene un ciclo intermedio que dura aproximadamente 10 años, ¿ya? Donde dicen el ciclo de 10 años normalmente es una respuesta de oferta y demanda, donde no hay una intercesión de un factor externo en el mercado inmobiliario. ¿Ya? Eso deberían durar la mayoría de los ciclos, pero sucede que hoy por hoy es muy común que en todos los gobiernos y en realidad en todos los estados los gobiernos usen la vivienda como una política
pública, ¿ya? Esto porque es una necesidad, claramente, pero también porque no hay que ignorar que es una bandera política para muchos gobernantes, el bien inmueble. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente los gobiernos buscan, hayan formas de calentar los mercados inmobiliarios y eso nos lleva a tener ciclos largos. Ya los ciclos largos duran más o menos 20 años. ¿Ya? Y finalmente hay casos que les llaman oscilaciones largas. Las oscilaciones largas duran hasta 50 años. ¿Ya? Las oscilaciones largas suceden, son muy raras, suceden en geografías donde se dan fenómenos de innovación muy importantes. Por ejemplo, la última oscilación larga que hemos visto en el mundo es la de Silicon Valley. ¿No? En Silicon Valley se volvió un centro tecnológico mundial y las empresas se trasladaron hacia Silicon Valley de forma muy agresiva y durante un periodo muy prolongado, ¿no? Y eso lo vimos hasta hace unos cuantos años, que Silicon Valley comienza a perder ese impulso porque el estado de Texas se vuelve el nuevo atractivo para las empresas por razones impositivas. Entonces, tenemos esas oscilaciones ahora como si no son muy comunes, se ha visto igual un caso en la China, en un distrito tecnológico. Entonces, las más seguidas, como les dirían, son las de 10 y las de 20 años. Y ahora vamos a ir a ejemplos, ¿ya? De las de 10 y de 20 años. Por acá en Bolivia tenemos dos ciclos que no son iguales, ¿ya? El ciclo de La Paz y el ciclo de Santa Cruz. El ciclo de Santa Cruz tuvo un periodo de oscilación larga, perdón, de un ciclo largo de 20 años, la realidad 19 años más o menos. ¿Ya? Ese ciclo comenzó el año 2003 y se fue dando de forma muy moderada y muy moderada, es decir, paso por paso, y duró 19 años. Comenzó el año 2003 y la peor parte del ciclo la hemos visto probablemente este año 2023. ¿Ya? En el caso de La Paz, dos ciclos, en ese mismo periodo vimos dos ciclos de aproximadamente 12 años. El ciclo de La Paz comenzó el año 2001, tuvo un muy buen momento hasta el periodo de las elecciones donde gana Evo Morales, donde ahí se da una caída en el ciclo y se inicia uno nuevo el año 2009. ¿No? Y ese mismo ciclo vuelve a caerse el año 2018 y después de la pandemia, año 2021, comienza un nuevo ciclo en La Paz, ¿no? En Santa Cruz recién ha iniciado un ciclo muy probablemente este año. No lo tenemos totalmente confirmado, pero los primeros indicadores que vemos un reinicio de ciclo en Santa Cruz el 2023 y en La Paz el año 2021. Entonces ahí ves cómo en un mismo país se dan dos ciclos de esas diferentes duraciones, que son las más comunes. Muchas gracias. Bueno, Julio, muchas gracias por las respuestas. Se ve el nivel de académico que tienes, el profesionalismo. Bueno, quería consultarte también, ¿no? A lo que nos des un ejemplo. Por ejemplo, yo pienso que estos ciclos se llevan a cabo en proyectos grandes, te podría decir, en construcción de edificios, ¿no? Digamos que hacemos un edificio y el ciclo cambia de aquí a 1 o 2 años, nos puede afectar, ¿no? Yo pienso que es aplicable a ese tipo de estrategias, o tal vez también a urbanizaciones que duran también 5 años, etcétera. ¿Nos podrías dar un ejemplo claro de algún proyecto, Julio? No entendí claramente la pregunta, pero me imagino que te referís cómo uno planifica sus proyectos alrededor del ciclo. No, yo te preguntaba, por ejemplo, y te comento que aquí en la comunidad enseñamos 21 técnicas y bueno, por ejemplo, una vivienda nos toma hacer 3 a 4 meses, una pequeña, y lo vendemos menos de medio año. Pero eso no nos afectaría, así lo estoy entendiendo, un ciclo inmobiliario. Pero ¿a quién afectaría o a qué técnica afectaría? En este caso, hacer un edificio multifamiliar conlleva hacer unos 3, 4 años, o bueno, tú lo sabes. Entonces yo pienso que ahí puede afectar y ahí tendríamos que saber sí o sí este tema de los ciclos inmobiliarios, Julio. Eso era la consulta. Ya, está claro. A ver, yo creo que para cualquier inversión hay que entender un ciclo, por más chica que sea.
porque vos me decís, sí, un desarrollo de una casa 3 a 4 años, al menos que entres a una refacción, es decir, a una casa ya construida donde lo que hago es comprar, hacer refacciones y salir a vender, sí, sí, te va a demorar 3 4 meses, pero si vas a comprar un lote, vas a probar el proyecto, vas a construir y vas a salir a vender, igualmente estás hablando de por lo menos 8 meses, ¿no? Eh, Ahora, vamos a ir al primer caso de las casas y de ahí vamos a ir al del edificio, ¿ya? ¿Por qué es importante entender un ciclo? ¿Ya? Porque eh, hay otro factor que no lo mencioné en este proceso del valor y el precio, que es la evaluación, ¿ya? Entonces, si yo voy a hacer, a ver, si yo me voy a dedicar a comprar una casita, la voy a refaccionar y la quiero salir a vender, ¿ya? Yo primero tengo que entender, a ver, ¿en qué parte del ciclo estoy? ¿Estoy en la parte del ciclo donde el precio está por debajo del valor? Entonces, si eso sé que está sucediendo, primero tengo que saber entender cuánto voy a pagar por esa casa donde voy a entrar a hacer una refacción. Porque si pago un precio muy cercano al valor y de ahí salgo al mercado con la casa refaccionada, por ahí vuelvo a perder, por ahí puedo perder plata, ¿no? Porque no me di cuenta que compré caro. Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestro estudio, mapeamos, nosotros hacemos un censo inmobiliario donde sabemos cuánto cuesta una casa en la zona norte de Santa Cruz, entre Banzer y Beni, entre séptimo y octavo anillo. ¿Cuánto cuesta hoy y a cuánto se cierra esa venta, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no sé eso, puedo sobrepagar, hacer mi refacción, es decir, pagué primero, invertí, qué sé yo, $30,000. De ahí invertí 5,000 en la refacción. Y de ahí cuando salgo al mercado resulta que el mercado solo me paga 32, ¿no? Entonces, si yo no tengo esa información, puedo cometer el error. Sí, sí, la pérdida que se puede dar en ese proceso es menor, pero voy a tener que dar mucho más tiempo de espera hasta que alguien me pague, que sé yo, 38, 37 para generarme una ganancia. Pero el impacto es menor, por ende, el saber o no información no es tan dañino para tu inversión, ¿no? Puedes tener buena suerte, puedes tener mala suerte, ahí yo creo que te basas en la suerte, porque realmente estás tomando una decisión desinformada, ¿no? Pero sí, te digo, yo creo que para la mínima inversión algo de información tenés que tener un avalúo, entender que el avalúo igual fluctúa alrededor del precio y no alrededor del valor, que seguramente es algo que vamos a charlar a mayor detalle igual en la conferencia fin de mes. Entonces ahí es donde también afecta. Obviamente si yo voy a hacer un edificio, ¿no? Que como decís, que dura 3 a 4 años el desarrollo, ahí sí me puede afectar, no mucho, muchísimo, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo decido que, mira, estamos en la expansión y vamos a ir a Bolivia específicamente, estamos en la expansión el año 2017. El año 2017 los terrenos estaban en el precio más alto del mercado. El año 2017 había mucha demanda. El año 2017 había mucho crédito de vivienda social y podías endeudarte al 100% y prácticamente todos los bancos te daban crédito de vivienda social y era muy fácil sacar un crédito. Entonces estamos en el año 2017 y decimos, ok, este es el mercado, el que le acabo de describir. Entonces, yo digo, yo quiero hacer un proyecto porque voy a ganar plata, ¿no? Entonces, compro un terreno donde probablemente pagué caro por el terreno, planifico hacer, sé yo, 60 departamentos, ¿no? Digo, ok, para vender 60 departamentos, hoy día el mercado están vendiéndose 6 departamentos al mes, entonces en 10 meses lo terminé de vender. Y aparte se está vendiendo a $1,000 el metro, ¿no? Entonces, ok, en base a eso, yo planifico mi inversión, ¿no? Compro un terreno que probablemente compré caro, eh, planifico en base a ciertos ritmos de venta del mercado actual y a ciertos precios. Entonces ahí yo compro el terreno, me lo transfiero, entro en el proceso de aprobación del proyecto, entro en el proceso de planificar mi construcción, comienzo a contratar, a contactar proveedores, contratistas, comienzo la obra, desde el momento de que compraste el terreno hasta que comenzar, hasta que hiciste preventa, comenzaste la obra y antes de comenzar la obra tenías que conseguir un financiamiento por el cual te endeudaste, pasaron mínimamente 6 a 8 meses, ¿no? Si no más. Entonces de ahí, ok, comienzo a construir,
voy avanzando, pasó el tiempo, voy ya por el año 2, 2 y medio, termino la obra y resulta que llego al año 2020. El año 2020 bajaron los precios, el año 2020 bajaron los ritmos de venta, ya no se venden 6, se venden 3. Entonces lo que yo iba a pensar vender en 10 meses lo voy a vender en 20 meses, entonces voy a tener más costo financiero, van a bajar los precios y el costo, ahora tuvimos un efecto más adicional en este periodo, los costos de construcción subieron, ¿no? Entonces se imaginarán que cuando llega al final del proyecto, entre que vendo y cobro el 2021-2022, no solamente puede ser que haya perdido plata, sino que capaz no le pude pagar al banco y el banco me ejecutó y si tenía otros bienes me los quitó, ¿no? Entonces, ese es el caso negativo, ¿no? Ahora, si yo no entendí, no me di cuenta que estaba en esa parte del ciclo, muchas veces en esos casos quiebran empresas, ¿no? Empresas constructoras que no estaban, no tenían idea que en qué parte del ciclo estaban, toman malas decisiones, compran caro, no pueden vender, proyectos quebrados, ¿no? Familias que pierden su patrimonio. Caso negativo. Caso positivo, el caso, si quieren, que les voy a contar proyectos que comenzaron en el 2009. 2009 no existía crédito de vivienda social, la demanda era, había demanda, era más chica, los créditos tenían una tasa de interés alta, pero ya se veía una mejora en el mercado inmobiliario, ¿no? En ese momento, el año 2009, todavía los terrenos estaban baratos. Entonces, si yo en ese momento decido que no, sé que estoy en la parte del ciclo donde tengo que invertir en terrenos y tengo que planificar mi proyecto inmobiliario, compro el terreno barato, planifico mi proyecto en base a los ritmos de venta de ahora y con los precios de ahora que van a subir y van a ser más rápidos, van a ser ritmos de venta más rápidos. Hago todo el mismo proceso y mi proyecto se termina en el año 2012, donde el crédito era más barato, había más demanda y los precios subieron. O sea, ese proyecto le fue mucho mejor de lo que había planificado. ¿Por qué? Porque hizo la inversión en terreno y planificó su proyecto en el momento correcto, ¿no? Entonces, es clarísimo que si yo voy a hacer un proyecto inmobiliario donde ya mi inversión supera montos donde me tengo que endeudar o tengo que poner en riesgo el patrimonio de mi familia, si no tengo información, de nuevo, jugás a la suerte, pero jugás a la suerte del futuro de tu familia, ¿no? Entonces, sí es importante en esos momentos tener información, ¿no? Y lo mismo, digamos, si yo tengo $30,000, ¿no? En mis ahorros, lo mismo, ¿cuándo voy a comprar? Si compro el año 2018, y quiero salir a recuperar mi plata el año 2022, voy a perder plata. Pero si compré un departamento el año 2009 y lo vendo el año 2013, 14, gané plata, ¿no? Entonces, para el inversor, sea el que sea, si no tenés información, estás jugando a la suerte, estás jugando no voy a decir la ruleta rusa porque eso es mucho más riesgoso, pero más o menos, ¿no? Gracias, Julio. Y bueno, ahí ya tenemos algunas consultas de dos personas. Por ejemplo, Cristian nos dice en qué parte del ciclo nos encontramos actualmente en La Paz. No sé si tienes esta información, Julio. Sí, sí, la tengo. La tengo. Cristian, mira, justamente lo que nosotros venimos analizando el mercado de La Paz es que el año 2021 comenzó a cambiar la tendencia en la ocupación. ¿Qué significa eso, no? Nosotros venimos viendo que desde el año 2018 comenzó a haber una sobreoferta y comenzaron a verse muchos inmuebles vacíos. ¿Ya? Es decir, el índice de ocupación de inmuebles comenzó a caer, ¿no? Tenías prácticamente el año 2017, todo estaba ocupado, ¿no? Casi 99% de los inmuebles estaban ocupados. Pero de ahí vimos una caída muy fuerte que tocó su piso el año 2020. El año 2020 vimos que el 12% de los inmuebles estaban vacíos, 12 de cada 100 estaban vacíos. El año 2021 eso cambió y vimos ya que 10 de cada 100 inmuebles estaban vacíos, ¿no? El año 2022 vimos que entre 10 y 11 inmuebles estaban vacíos. Entonces, ese cambio de tendencia, cuando vemos que la ocupación cae
y vemos mucha vacancia, estamos en un periodo de recesión. Cuando vemos que esa tendencia cambia y vemos que se comienzan a ocupar los inmuebles, entramos en un periodo de recuperación, ¿ya? Pero yo ahí uso muy claro el ejemplo de la palabra recuperación, ¿no? Tener mucho cuidado con esa palabra, porque recuperación es tan sencillo como cuando, yo voy a usar una metáfora, cuando uno va al médico porque le viene una enfermedad, lo operan y de ahí entra en recuperación, no está bien, ¿no? Está recuperando, ¿ya? Entonces, hay que ser muy claros con la palabra. El mercado de la paz está en ese periodo de recuperación, está pasando esa terapia intensiva de recuperación y puede cambiar ese proceso, puede empeorar y puede mejorar. Por ejemplo, vimos que el año 2020, entre el 21 y el 22, empeoró un poquito, pero solamente un poquito, no lo suficiente como para entender que volvimos a una recesión, sino que se enlenteció la recuperación, como que hubo una decaída en el paciente que todavía tiene que dar unos pasos más para recuperar. Ese es el estado que vemos en La Paz. Periodo donde el paciente está todavía medio enfermo y está ahí como que saliendo, hay ahí como malas señales que pueden dañar al mercado, como todos saben, el caso de las loritas, ¿no? Es serio, se escucha ahí que juicio a las loritas, y de ahí que no juicio, y de ahí que juicio, y de ahí que no. Esas cosas, esos fenómenos donde ves que un gran desarrollador está con juicio, no son buenos, porque el inversor comienza a desconfiar en el mercado inmobiliario. Y dice, ay, puta, y si no me entrega, y si los otros desarrolladores igual entran en juicio y no me entregan, ¿no? Entonces ahí donde el paciente se pone en estado delicado. Entonces todavía estamos en un estado delicado, no estamos, la buena noticia para La Paz es que no está ya en recesión, la recesión parece haber acabado, está en ese periodo de terapia intensiva, de recuperación, pero hay señales positivas, ¿ya? Es un mercado donde también en los periodos de recuperación nacen nuevos proyectos, nacen nuevos modelos de negocio, salen proyectos muy innovadores. He visto casos en La Paz de proyectos sostenibles que están usando tecnología para ahorrarte el consumo de agua, el consumo eléctrico. Justamente hace un ratito hablaba con un desarrollador de La Paz que salió en El Deber hablando sobre la tecnología que él ha usado en sus proyectos. De ahí igual otro amigo que es desarrollador que está sacando proyectos enfocados en Airbnb, amigables para mascotas. En estos periodos de recuperación hay mucha innovación para poder diferenciarse de la competencia, porque de nuevo, el mercado no es el mercado, sino la economía no es todo, la economía son varias personas siendo más o menos creativas que otras. Entonces, mientras más creativo y más innovador, menos dura es la terapia intensiva, ¿no? Si capaz hay una terapia alternativa que hace que yo más rápido recupere, ¿no? Es innovo. Entonces, son analogías para fácilmente entender qué pasa, ¿no? Y ese es el mercado de La Paz hoy. Gracias. Bueno, mucha información de valor. Tenía una consulta ahí. Bueno, cuando hay cambios de gobierno, entra un partido, entra otro partido, me imagino que puede influir en un ciclo inmobiliario. ¿Eso es cierto, Julio? Es probable, ¿ya? Y es probable para ciudades donde mucho se dependa del Estado, ¿no? Porque, ¿qué vimos, por ejemplo, que separa a Santa Cruz de La Paz? El tipo de empleo que se da en esa ciudad, ¿no? En Santa Cruz hay poco empleado público, ¿ya? Entonces, como hay poco empleado público, el Estado esté bien o mal, le afecta, porque afecta, si el Estado está mal es porque la economía está mal. Entonces, claro, el mercado de Santa Cruz igual es parte de la economía, ¿no? Pero cuando vamos a un mercado como La Paz, si el Estado está bien o está más o menos, el mercado sigue esa lógica porque el empleado público sigue percibiendo ingresos, ¿no? A diferencia, y esto fue una clara diferencia entre el mercado laboral entre La Paz y Santa Cruz. Cuando llegó la pandemia, el mercado laboral en Santa Cruz fue muy duro, porque las empresas rápidamente dijeron, ¿sabes qué? Voy a votar personal, voy a bajar sueldos de forma muy agresiva porque yo priorizo mi empresa. No, en realidad más que la empresa, priorizo al socio de la empresa, ¿no? En el caso de La Paz, no.
En el caso de La Paz, el Estado, como no tiene intereses bueno, no tan claros como una empresa privada, ¿no? El Estado no fue tan agresivo con el desempleo. También se habla mucho del déficit fiscal. ¿Por qué? Porque el Estado no bajó tanto los sueldos en las empresas públicas, no fue tan agresivo en los despidos como fue en un mercado más privado como el de Santa Cruz, ¿no? Entonces ahí se denotan esas diferencias. Muchas gracias. A ver, vamos a continuar respondiendo las preguntas. Nuestro amigo José Luis nos dice, entonces, cada departamento tiene su propio ciclo, o podemos Sí, manejarlo como país. todo departamento tiene su propio ciclo específico. Ahora, hay ciertos factores que son en común de todos los departamentos. Eh, por ejemplo, uno de los grandes benefactores del sector inmobiliario fue el sistema financiero. ¿Por qué? Porque otorga créditos para comprar vivienda. Entonces, cuando el sistema financiero comienza a tener problemas de salud, eh, se daña todo el sistema financiero, por ende afecta a todo el país. Y eso pasó cuando se dio el efecto del ex Banco Fácil. Todo el sistema financiero entró en este proceso igual de terapia intensiva, porque cuando quiebra un banco afecta a todo el sistema, afecta a la confianza del sistema. O sea, a pesar que solo quebró un banco, mucha gente de otros que tenía su depósito en otros bancos dijo, no, mejor yo saco mi platita porque puede quebrar mi banco también. Entonces, eso generó un contagio a nivel nacional. Ahora, si uno analiza y dice, ok, evidentemente ese contagio que se dio a nivel nacional afectó a todo el país, pero ya cuando uno analiza ese impacto en los diferentes departamentos, resulta que la otorgación de créditos hipotecarios, por ejemplo, se enlenteció más en Santa Cruz que en La Paz, porque la noticia fue mucho más fuerte en Santa Cruz que en La Paz. ¿No? Y es tan cómico porque cuando sucedió la quiebra de Fácil, yo hablaba con un amigo que tiene desarrollos en La Paz y me decía, Julio, increíble cómo hay muchos de nuestros clientes ni se han enterado de la quiebra del Banco Fácil. Ya habían pasado 2, 3 semanas de la quiebra y no se habían enterado, ¿no? Entonces sí hay esa diferencia, pero ojo, digamos, hay ese contagio a través del sistema financiero que hace que haya un macrociclo en todo el país, ¿no? Hoy día probablemente todos los mercados de Bolivia estén en este periodo de recesión o recuperación. La diferencia es que algunos pueden estar más en la recuperación, otros más en la recesión. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir mandándoles saludos a nuestros amigos y si alguien sigue consultas, lo podemos realizar. Julio nos va a responder. Saludos a Bismarck desde Oruro. También José Luis nos manda saludos desde Santa Cruz. Rosemary desde Potosí. Rodrigo Aguilar desde Oruro. Saludos a Reina desde Norte Potosí también. Carmen Meneses, buenas noches desde Yapacaní. Bueno, y así. Bueno, la presidenta también nos manda un saludo. Saludos, Jenny. Pamela Vicuña también desde Potosí. Ana Vicuña desde Potosí. Maricruz desde Oruro. Y así las personas. María Juana, La Paz. Saludos, amigos. Y bueno, llegamos a una consulta, estimado Julio, de Ana María Yucra. Nos dice, buenas noches, saludos desde Sucre. ¿Cómo predecir los riesgos? ¿Qué parámetros analizar? Ya. A ver, hay riesgos que son hay riesgos que son cuantitativos y hay riesgos que son cualitativos. ¿Ya? Vamos a comenzar por los cualitativos porque son los más fáciles. ¿Ya? Y esto igual lo vamos a ver a detalle en el evento en septiembre. Cuando uno analiza un ciclo, lo analiza de 3 aristas y vamos a ir por cada una de ellas, ¿no? Hay un ciclo que se llama el ciclo físico, el otro que se llama el ciclo financiero y finalmente el ciclo psicológico.
Y vamos a comenzar por el ciclo psicológico porque es muy cualitativo. El ciclo psicológico, ¿qué te dice? Que en las diferentes etapas del ciclo hay diferentes emociones que mandan la toma de decisión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando estamos un proceso de expansión, las tomas de decisiones las tomamos con emociones de ambición, euforia. Cuando entramos en un proceso de sobreoferta, las tomas de decisión son basadas en negación o miedo. Y cuando entramos en un proceso de recesión, la toma de decisión se las toman desde el pánico o de la depresión. ¿Ya? Entonces, si yo tengo claro esas emociones que van alrededor del ciclo, yo puedo hacer preguntas, ¿no? Yo puedo ir a preguntarle a un agente inmobiliario que ya tiene, seguramente todos tenemos algún amigo, familiar que es agente inmobiliario, que ya viene hace muchos años en el sector inmobiliario y le comenzamos a hacer preguntas y le comenzamos, oye, ¿cómo están? ¿Cómo ves los precios? ¿Qué crees que va a pasar con los precios de venta? ¿Qué crees que va a pasar con los ritmos de venta? ¿Se va a vender más o menos? Y esa persona te va a comenzar a dar respuestas y vos podés comenzar a detectar si esa persona está en pánico, está en depresión o capaz está en euforia o capaz está con esperanza, que es parte de las emociones de la recuperación. Entonces, cuando yo detecto eso, digo, ok, mira, este agente inmobiliario está en pánico, este otro agente inmobiliario está con miedo, este mi amigo que construye, porque no solo los agentes inmobiliarios, hay constructores, este constructor me dice que hay menos trabajo y tiene miedo de no tener ingresos de aquí a 3 meses. De ahí puedo ir a preguntarle a un oficial de crédito, capaz tengo un amigo que es oficial de crédito en un banco, le pregunto, ¿y cómo ves la otorgación de créditos? ¿Vos crees que tu banco va a seguir dando crédito? Están con ganas de dar más créditos de casas de 30.000, 50.000, 80.000, 100.000, departamentos, lotes, y ahí es como comenzás a detectar, mira, capaz los departamentos hoy día están en recesión. ¿Por qué? Porque mi agente inmobiliario, el oficial de créditos me dice que ya le han dicho que de aquí a 3 meses ya no van a dar más crédito, ¿no? Y él sabe porque su jefe le dice, porque en el banco los directorios hablan y de ahí todo lo trasladan hacia sus agentes, ¿no? Entonces hay diferentes lugares, o capaz tengo un amigo evaluador, ¿no? Que hace avalúos. Y le pregunto, oye, ¿cómo están los avalúos? ¿Han subido? ¿Han bajado? ¿Estás haciendo más o menos avalúos? ¿Qué tipo de avalúos te están pidiendo? ¿Te están pidiendo avalúos las familias para sacar un crédito o te están pidiendo avalúos los bancos para ejecutar un crédito a alguien que no está pagando? ¿No? Entonces ahí no hay ni siquiera hay mucho dato que ver, ¿no? Es saber hacer preguntas a las personas correctas y la pregunta correcta, ¿no? Entonces esa es la primera forma de medir los riesgos, tan sencilla que suena y tan capaz básica, pero esa es una forma muy sencilla de medir el riesgo de lo que estoy haciendo. De ahí podemos ir a una más compleja, que es el ciclo físico, ¿ya? Ciclo físico, nosotros lo medimos a través de un modelo econométrico. Eso es muy complejo, pero es porque a eso me dedico, ¿no? Pero la forma más fácil de darte cuenta de un ciclo físico, que lo que mide es la ocupación, es saliéndote de noche a dar una vuelta por la zona donde hay edificios. Si ves muchas luces apagadas, yo ahí diría, posiblemente estamos en sobreoferta o recesión. Si ves que los edificios están todos lleningos, ¿no? Y no ves luces apagadas, ahí dice, estamos probablemente en una expansión. Otra forma de darte cuenta, vas a un proyecto en preventa o un proyecto en construcción y decís, quiero ver su lista de precios, quiero ver qué departamentos tiene a la venta. Y si es un proyecto que está por terminarse y tiene todavía más de la mitad de sus inmuebles, de sus departamentos por vender, problema, ¿no? A este constructor no está pudiendo vender, ¿no? O es igual, si vos vas a un proyecto donde de lotes y de los 1.000 lotes le quedan por vender 800 y ya hay pavimento, ya hay luz, agua, ¿no? Acá hay algo mal, ¿no? Acá puede ser que estemos en una recesión. Esa es una. Y de ahí la otra es la financiera, donde la financiera igual se puede medir. Lo que tenés que hacer es entrar a la página de ASFI, buscar cómo se están otorgando los créditos hipotecarios y comparar año a año, decir, a ver cuántos créditos se están otorgando. ¿Se está otorgando más crédito, menos crédito? ¿No? Y si se está otorgando más créditos es porque el mercado está en expansión. Si se está otorgando menos créditos, estamos probablemente en camino a una recesión, ¿no?
Entonces son tres formas de medir los riesgos de un proyecto, de la más sencilla hasta la más difícil. Muchas gracias. Justo eso me pasó hoy día, porque fuimos a, bueno, nosotros vendemos con financiamiento bancario algunos inmuebles y bueno, pues ya no están dando al 100% el préstamo, solamente a un 75%. También tuve un poco de miedo. A Ahí ver, está. sí. Mario 5, saludos desde Potosí. Jenny Terrazas, saludos desde La Paz. Bueno, no sé si esto se puede responder. ¿En qué momento lanzar los proyectos? Nos dice Ana María. Siempre es ideal lanzar tus proyectos en un periodo de expansión, ¿no? Ese es el momento para lanzar tus proyectos, ¿no? Pero para lanzar tu proyecto tenés que haber comprado un terreno, ¿no? Y tenés que haber aprobado tu proyecto. Entonces, lo ideal, la fórmula mágica te dice, comprar tu terreno en la recuperación y lanzar tu proyecto en la expansión. Elena Ramírez, saludos desde el Alto. José Luis nos vuelve a preguntar, el mercado inmobiliario en Santa Cruz. ¿Qué nos espera el mercado inmobiliario de Santa Cruz? Ya, Santa Cruz, como les decía, entró en recuperación muy probablemente este año. ¿Ya? El mercado de Santa Cruz tiene una dinámica muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos, todos sabemos, no es misterio, Santa Cruz ha crecido a ritmos muy importantes poblacionales por efecto migración interna, externa, crecimiento poblacional orgánico. Entonces, es un mercado que tiene mucha demanda de vivienda. Sí, ya pasamos por un periodo de departamentos con las luces apagadas, todavía hay, ¿no? Pero aún así se sigue consumiendo. A comparación, si comparamos las cantidades de ventas entre el año pasado y este año, han mejorado los ritmos de venta, ya están recuperando los precios igual. Entonces, yo creo que el mercado de Santa Cruz va a entrar en un nuevo ciclo largo, ¿ya? Sigue habiendo demanda, la demanda pero está cambiando, la pandemia cambió las necesidades de la familia, cambió los gustos de la familia, por ende hay un mercado, se viene un mercado bueno, se viene, y como todos, un mercado, como le decía, en recuperación, terapia intensiva, buenas decisiones, medicina alternativa, entonces ahí se viene un buen mercado. Qué buena noticia. Entonces, José Luis, puedes seguir haciendo tus proyectos en Santa Cruz. Bueno, Ruth nos manda saludos desde Perú y nos dice muchas gracias por la información. Gracias. Y aquí hay una pregunta que también yo quiero también hacer esta pregunta. ¿Qué texto o lectura nos puedes recomendar para aprender más acerca de ciclos inmobiliarios, Julio? Este es el libro de la persona con la que trabajé de Harvard, que es totalmente recomendado. Eh, Se llama Ciclos Económicos y Desarrollo Inmobiliario de Fernando Levy Jara. Este es por lo menos para literatura en español y literatura igual basada en mercados como los nuestros, ¿no? Porque hay que entender que no somos Estados Unidos ni ningún país de Europa. Es el libro más preciso para entender, y aparte de una literatura muy fácil de entender, ¿no? Él explica muy claramente cómo se da un proceso. Igual, si entran a mi canal de YouTube en Citrino Capitales Inmobiliarios, ahí van a encontrar una charla que hicimos con él. No, hicimos dos charlas con él y creo que están ahí, y explica muy claramente esto. Igual, como yo soy prácticamente su pupilo aquí en Bolivia, eso mismo toda esta teoría del libro la vamos a repasar en el evento. Y obviamente este es un libro que es una editorial argentina y no se encuentra aquí en Bolivia. Si tienen algún familiar en Argentina, lo pueden encontrar. La editorial se llama BRE, ¿ya? O si viajan o tienen alguien que baje, se los puede traer. Si no, igual para mayo se hace un congreso inmobiliario aquí en Santa Cruz, que lo organizamos nosotros.
que se hace en Fexpo Cruz. Agéndenselo, vengan para mayo. Estamos haciendo los esfuerzos para que Fernando Levy, el autor de este libro, venga para el evento en mayo, y ahí va a estar a la venta su libro, ¿no? Entonces, para mí esa es una base. De ahí hay un libro que es mucho más de economía, pero también toca la relación con el sector inmobiliario, que se llama Esta vez es distinto, de Carmen Reinhardt. Esos dos serían, tiene una lectura básica. El segundo que les mencioné es mucho más técnico. Este de acá para mí es lo más sencillo de digerir. Muchas gracias y bueno, felicidades también por el evento que realizas, Julio. También vamos a estar presentes nosotros en ese evento en mayo, dijiste, ¿no? La Expo. Expo Real Estate es la tercera versión que hacemos. Este año vinieron alrededor de 10 personas de diferentes países, expertos en su sector. Vino gente de Paraguay, Argentina, México, Uruguay, si se me escapa alguno, pero sí han venido gente de toda Latinoamérica. Ahí vino alguien de España igual y una persona de Estados Unidos. Entonces siempre tratamos de traer las experiencias de diferentes países para que nos alimentemos de ello y también tengamos la oportunidad de hacer relaciones, ¿no? con personas que hacen desarrollos, alianzas. El proyecto de esa inversión que estoy haciendo en Paraguay justamente nace de la primera Expo Real Estate, de una amistad que desarrollé con un amigo, una persona que hoy es mi amigo, ¿no? Que desarrolla en Paraguay. Entonces son lugares donde no solamente voy a aprender, sino a conocer gente, a aprender de ellos y potencialmente hacer negocio juntos, ¿no? Muchas gracias. También están invitados entonces, amigos. Ya estamos culminando la entrevista. Julio César va a estar en el segundo encuentro internacional y también pueden hablar con él y preguntarle todo lo que si sigue tienen dudas, lo pueden realizar. Este 23 y 24 ya nos quedan pocas entradas para poder dar inicio al evento. Entonces, Julio, a ver, tal vez una última pregunta podríamos responder ya para finalizar. A ver, voy a Claro. elegir una de estas. Ya, Roger Ancasi nos hace una consulta, estimado Julio. En el mercado de Santa Cruz, ahora es momento para inversión de proyectos de edificios o de compra de terrenos. De compra de terreno. Hoy día un edificio es una inversión muy importante como para asumir. Depende también la escala del edificio. Si me hablas de un edificio de 12, 16 departamentos, se puede trabajar, ¿no? Pero pensar hacer un mega desarrollo, no te digo que no se puede hacer. Si se hace, hay que hacerla con una planificación muy informada, tener muy clara las tendencias del mercado, en qué zona lo hago, para qué cliente lo hago. Pero si me preguntas a mí, yo hoy día estaría buscando hacer inversiones, ya sea en terrenos o capaz en oportunidades, ¿no? Porque sí, en las recesiones y en los periodos de recuperación hay pacientes en terapia intensiva que necesitan ese flujo, esa platita, esa platita en la vena para salir de terapia intensiva, ¿no? Entonces sí, es un momento más de compra que de desarrollo. eh, y si desarrollas hay que tener mucha precisión, ¿no? En lo que hago. Julio, bueno, aquí hay varios personas que también se dedican a la inversión. Eh, para ellos también sería importante saber este tema, Julio. Sí, es muy importante. Es muy importante porque, les decía, ¿no? Yo tengo hoy día mi patrimonio y tengo que entender si estoy comprando o barato o caro, o dónde estoy poniendo mi dinero. O también pensar, capaz, yo puedo diversificar mis inversiones y tener parte de mi patrimonio invertido en Bolivia, otro en Argentina, otro en Paraguay. Digamos, ahí justamente es donde entramos nosotros para ayudarte a que tengas, a diversificar tus inversiones y a tomar buenas decisiones, ¿no? Eh, Más bien aquí aprovecho para que si podemos distribuir, Franz, yo tengo un newsletter inmobiliario que publicamos todos los meses de forma gratuita, y ahí para acceder a ese newsletter necesitan registrarse. No sé cómo lo podemos compartir, pero con gusto lo
lo hacemos público para que todas las personas que participen de este evento se puedan inscribir, ¿no? Sí, sí, está bien la idea, Julio, de cómo es ahora el link o cómo sería la Eh, siguiente. si lo puedo poner en los comentarios, sí, lo puedo poner en el comentarios el link y ahí Sí, ustedes van a poder ingresar su información y con ellos les va a llegar mensualmente un reporte, ¿no? Creo que puedo acá comentar. sí, Ujú. comentarlo, yo lo voy a publicar aquí en la pantalla. Y de Mira, todas no lo, maneras, el video va a estar en diferido también. Lo pueden ver también, más aquí adelante van a estar ya, mira, no reproduciendo. lo puedo, parece que no lo puedo compartir, te lo voy a pasar al WhatsApp para que vos lo compartas ahí capaz entre los comentarios. Como a mí no me permite. Sí, ya lo estoy. Entonces ahí en ese link, como les digo, pueden registrarse y van a estar informados porque es parte de nosotros también apoyar a todas las personas que capaz no tienen, digamos, los recursos para estar mega informados y estas noticias mensuales van a por lo menos entender la tendencia del mercado. Este es el link. Entonces, Ese es el link. amigos, entonces, amigos, ahí está el link. Para los que van a ver después en YouTube, en Facebook, pueden entrar al link. Entonces, nuevamente agradecido por parte de toda mi comunidad, de la comunidad de la Sociedad Boliviana de Bienes Raíces, por habernos aceptado la ponencia y también la entrevista. Sinceramente, Julio, tienes mucho conocimiento, una de las personas más sorprendentes que estoy conociendo actualmente en el rubro inmobiliario. Muchas gracias. Entonces, unas cuantas palabras para tu despedida, estimado Julio. Pues muchas gracias a ustedes por crear esta comunidad y ante nada, pues esperarlos para el evento a fin de mes y ahí posiblemente pues tener una conversación con cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias entonces, Julio. Damos por finalizado la entrevista. Que tengan Luego, buenas noches. amigos. Buenas noches.